gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde hoy Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Mateo, Marcos. ¿Lo tienen? Si lo tienen, pónganse por favor en pie. Dice la palabra del Señor: andando junto, ¿estoy bien, no? Sí. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bendito Padre Santo, Rey del cielo, te imploramos, Señor, en esta mañana, Señor, nos alimente espiritualmente. Hable, Señor, a nuestro corazón. Señor, cambia nuestros pensamientos, exhórtanos, instrúyenos, redargúyenos, Señor, de pecado por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, que sean tus palabras, que sean tus pensamientos y tus instrucciones y tus enseñanzas, Señor. Que no provenga nada del corazón del hombre. Señor, guarda mis labios, guarda mis palabras, Señor, para que no salga nada que no provenga de ti. Nada que tú no quieras, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos, como ese vaso de barro débil y roto, Señor, que únicamente es útil en tus manos, Señor, para que cada uno de nosotros hagamos de aquí instruidos por ti, enseñados por ti, Señor, y restaurados también por ti, Señor, porque sabemos que la obra es tuya, porque tuyo es el poder, Señor. Y queremos, amado Rey, en esta mañana deleitarnos por medio de ella, Señor, por medio de tu palabra. Ayúdanos a centrarnos, danos el entendimiento, Señor, la sabiduría, el discernimiento para poder asimilar, Señor, todas tus enseñanzas. Y ayúdanos, danos la fortaleza para poder aplicarlo a nuestras vidas, que no se quede simplemente ahí como una información más, sino que tu Espíritu Santo nos inquiete cada día a ponerlo en práctica, Señor, para que así nos convirtamos en esos verdaderos discípulos del reino de los cielos. Te lo pedimos, Señor, implorándote en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos asiento, por favor. Bueno, le he titulado Los discípulos del reino, por lo que vamos a ver. Creo que es un título bastante adecuado para lo que vamos a ver en esta mañana. No sé si en alguna ocasión han escuchado la palabra empresa, ¿no? Esa actividad económica que todo el mundo o trabaja o tiene, por los cuales tenemos un sustento. Pero la palabra empresa tiene también otra definición que normalmente no se conoce, que no tiene nada que ver con una actividad económica. Tiene que ver, dice la Real Academia de Lengua Española, es una acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Nada que ver con una actividad económica. El anuncio del reino proclamado por medio del Evangelio era esa gran empresa que el Señor Jesús empezó. Esa gran acción necesaria de un esfuerzo sobrehumano. De hecho, era sobrenatural lo que hizo el Señor Jesús. Requería de medios, requería de personas, requería de instrumentos para poder llevar a cabo esta gran empresa del Señor Jesús. Y como digo, no tiene nada que ver con una empresa para ganancias materiales. Aunque muchas iglesias sí que lo asimilan, el Evangelio con una empresa para tener ganancias económicas. Así que el llamado de los primeros discípulos nos muestra la autoridad de Cristo, la autoridad de aquel que empieza, aquel que inicia esta actividad tan tediosa, que da tanto trabajo. Muchas veces tantos dolores de cabeza, muchas veces tantos disgustos, tantos dolores, tanto sufrimiento.
Pero aún así, el Señor Jesús nos advirtió. Esto no iba a ser fácil, no iba a ser algo sencillo de ir como en las películas por ahí en medio de las flores cantando y todos alegres, no, todo lo contrario. En este mundo tendréis aflicciones y si sois fieles al Evangelio del Señor Jesucristo, tendréis aflicciones. Era una advertencia. Si el enemigo no se levanta en contra de vosotros en la actividad que estáis haciendo para el Señor, quizás algo está fallando. Quizás estáis de la parte del enemigo, en lugar de la parte del Señor. Así que si bienaventurados que sois perseguidos a causa del nombre del Señor, nos dice él mismo. Así que aquí vamos a ver cuál es el precio de ser un verdadero discípulo fiel del Señor y cuál es la misión de la iglesia en esta encomienda. Cuando leemos nuestro pasaje de hoy, fácilmente podemos volcar nuestra mirada a los discípulos, aquellos hombres que estaban ahí en sus quehaceres y nos pueden causar admiración. Decir, wow, esos hombres estaban ahí, el Señor les llamó y se fueron con Él, ¿no? Nos puede causar admiración y sí, puede ser digno de admiración. Pero nuestro pasaje de hoy no se centra en los discípulos. Quizás nos preguntamos, ¿cómo es que pudieron dejar sus redes, sus barcas, incluso a sus familiares, ¿no? Dejaron ahí a su padre en la barca para seguir a alguien que apenas comenzaba su ministerio. Jesús acababa de empezar su ministerio. Y aunque son detalles relevantes, pero el punto más importante que Marcos quiere que nos centremos no es una biografía de los discípulos y tampoco pretende darnos un manual de liderazgo, cómo llamar a gente a hacer cosas para la iglesia, no. Desde el principio, Marcos, ¿cuál es su intención? Mostrarnos quién es ese Jesús que vemos ahí en Marcos 1.1. Marcos 1.1 dice ahí, es el Hijo de Dios, y su intención es que a medida que nos lo va presentando, tengamos la plena convicción de que cuando terminemos este Evangelio, tengamos la plena convicción que aquel Jesús que inició allá su ministerio y que llamó allá a sus primeros discípulos, verdaderamente es el Hijo de Dios. Esa es la intención de Marcos. No quiere que nos centremos en los discípulos, no quiere que nos centremos en los detalles de la gente, de las personas, de lo que había alrededor, sino que nos centremos en aquel Jesús, para que entendamos quién es. ¿En quién estamos confiando? Recuerden a quién estaba dirigido este Evangelio. A cristianos romanos que estaban siendo perseguidos. Y Marcos quiere que esos cristianos que estaban siendo perseguidos por los romanos entendiesen que aquel Jesús por el cual estaban siendo perseguidos es el Hijo de Dios. Y por lo tanto debían estar tranquilos incluso en medio de esa dificultad. Eso es lo que Marcos quiere que ellos entiendan. Y que nosotros entendamos también. Porque no nos vale que simplemente por medio del intelecto digamos o reconozcamos, sí, que ese entendimiento que entra por la mente, de esa manera pueda pasar un peor a un Dios. No tengo nada que perder. Si muero, todavía estaré con mi Señor. Y si sigo aquí, pues todo lo que pase es para Él, para su gloria. Así que nosotros necesitamos comprender que aquel Jesús que fue anunciado por Juan, en quien el Padre se complace y aquí sobre todo triunfa sobre Satanás allí en el desierto. Quiere que después de estas cosas nosotros entendamos que Jesús es Dios. Aquel siervo sufriente es Dios, es el Hijo de Dios. Recordemos el versículo 15 que nos dice el Señor Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta declaración de este versículo es clave para que podamos entender el pasaje que tenemos hoy entre manos. El anuncio del Señor. Jesús no vino a enseñar una nueva religión. No era alguien que por ahí estuvo pensando y dijo, pues voy a decir que me ha hablado un profeta y ahora somos, no sé, mormones o testigos de Jehová, lo que sea. No vino a enseñar una nueva religión.
Vino a anunciar la llegada del reino de Dios, del reino del Creador de todas las cosas. Es lo que estaba anunciando el Señor Jesús. Y por lo tanto, si su reino ha venido, ha llegado, con el reino, también el rey. Y eso es lo que en ocasiones nos cuesta mucho asimilarlo. Que el rey ya está en su trono, que el rey ya está reinando, su reino ya está vigente y está operativo. Entonces, para que nos pongamos en situación, el rey que ya está ahí, que acaba de iniciar su ministerio, ¿qué es lo que está haciendo en los versículos que tenemos hoy? Comienza a reunir a los ciudadanos de ese reino. El reino ha venido y es necesario que sus ciudadanos empiecen a funcionar dentro del reino, a hacer cada uno la función que le corresponde. Todos nosotros tenemos una función dentro del reino, todos. No hay nadie que simplemente esté ahí esperando y diciendo, bueno, pues tengo aquí el tiempo que sea hasta que venga el Señor y ya pues lo que Él diga. No, cada uno mientras estamos aquí tenemos una función dentro de ese reino celestial. Y la pregunta no debe centrarse, como digo, en quiénes son esos pescadores, sino en quién es aquel que los está llamando y que tiene la capacidad de que esos pescadores inmediatamente lo obedezcan. Esa es la pregunta. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es aquel hombre que estaba ahí y llama a los pescadores y los pescadores inmediatamente responden en obediencia? ¿Quién es ese hombre? Esa es la pregunta. Los pescadores sí obedecieron, pero eso no es lo importante. Lo importante recae en el poder que reside en ese hombre que los llama. Eso es donde debemos poner nuestra mirada. Y la respuesta corta e instantánea que podemos confesar con nuestros labios, pero que necesitamos creer es: ¿quién es ese hombre? El Rey prometido, el Hijo de Dios, el que posee toda la autoridad sobre todas las cosas porque todo fue creado por medio de Él y para Él. El Rey soberano. Ese es ese Jesús que estaba ahí. Pero mis hermanos, no se puede quedar ahí, no se puede quedar en palabras que salgan de mis labios, pero que no procedan de mi corazón. Mi corazón las tiene que decir, y mis labios deben manifestar lo que yo creo en mi corazón, que es lo que nos dice también Pablo. Así que vayamos a nuestro primer versículo, el versículo 16. Nos dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés. Y si bajamos al versículo 19... dice: pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo y a Juan, su hermano. En los dos versículos vemos qué estaba haciendo Jesús. Estaba viendo. Recuerdan la semana pasada que dijimos, cuando hablamos de que Dios ve, dijimos que cuando Dios ve, ve para un propósito. Dios no es nunca un simple observador. Siempre cuando mira, ve con un propósito. Porque siempre está obrando en su creación. Dice que Él siempre está mirando su creación y está bendiciendo a los suyos. Está trayendo juicio sobre aquellos que no responden a sus llamados. Así que aquí cuando nos dice ve, Él estaba viendo a esos hombres. Era con un propósito. Cuando Marcos nos hace énfasis en este asunto, porque simplemente podía haber dicho, bueno, Jesús los llamó. Pero no, recuerden que Marcos es un evangelio que se centra en los detalles importantes, en los que son relevantes. Y si Marcos pone aquí que Jesús veía, lo estaba viendo, es porque es importante esto de que Jesús lo estuviese viendo. Porque antes de que ellos respondiesen al llamado, antes ni siquiera de ser ellos conscientes de que estaban siendo observados por Jesús, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Estaban en sus labores cotidianas, en su día a día. Uno estaban con sus redes pescando, el otro estaba con su padre en la barca remendando las redes. No tenían ni idea que Jesús les estaba observando. Estaban en su día cotidiano. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo conoce, está observando constantemente con un propósito, en cada vida, en cada circunstancia. Así que Jesús toma la iniciativa. Antes de que ellos lo busquen, Jesús los encuentra. Y esto es una realidad que lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Si vamos a Génesis 3:9, ¿qué es lo que ocurre ahí? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Cuando Adán peca con Eva, ¿qué es lo que hacen? Se esconden. No vienen a Dios y dicen: oye, es que hemos pecado. No, se esconden. ¿Y qué es lo que hace Dios? Va a buscar y va a llamar al ser pecador y le dice: ¿dónde estás? Dios es el que tiene la iniciativa siempre en la salvación del hombre.
Dios es el que observa al pecador que está en su vida cotidiana, en sus pecados cotidianos, sin tomar en cuenta a Dios, y Dios lo está observando y se acerca y lo llama. Cada uno de los que vemos en la Escritura viven en su vida cotidiana. Los grandes hombres, entre comillas, que vemos en la Escritura, digo entre comillas porque no hay grandes hombres, solamente hay un Dios grande. Solo son instrumentos débiles en sus manos. Pero aquellos que vemos que han hecho grandes cosas en las manos del Señor, cuando son llamados por el Señor, ¿cómo estaban? Abraham, antes de ser el patriarca, estaba en su día a día viviendo entre paganos, en medio de una idolatría tan grande. Y ahí estaba él. Y allí, en medio de su pecado, en medio de su vida pecaminosa, Dios lo ve y va y lo llama. A Moisés, vivía como un príncipe, sin saber siquiera, ni tenía ni siquiera la intención de acercarse a Dios. Pero en su momento, Dios le llama y le inquieta a defender a su pueblo, le inquieta a irse al desierto, donde trata con él. Y ahí le llama en medio de la zarza ardiente. A David, que ni siquiera su padre, yo creo que ni siquiera su padre a veces se olvidaba que tenía un hijo que se llamaba David. Porque cuando va el profeta a proclamar al siguiente rey, ve a todos sus hijos y dice el profeta, bueno, seguramente sea este. Mira qué guapo, qué alto, ¿no? Qué pinta tiene. Y le dice el Señor, no, ese no es. Y le pregunta a Isaí, ¿no tienes más hijos? Yo creo que ahí el padre dice, sí, es verdad, que tengo uno por ahí que me está cuidando las ovejas. Y dice, llámalo porque ese es. Aquel que está perdido, que ni siquiera incluso los suyos se acuerdan de él. Pero Dios sí lo ve, Dios sí que está observando. Incluso aquellos que son olvidados por la sociedad, olvidados incluso por su familia, despreciados por la cultura, por la gente, Dios no los desprecia. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no la trajere. ¿Por qué? Porque cada uno, mis hermanos, no tenemos tiempo para Dios. Estamos en nuestra vida cotidiana, en nuestras cosas. Vemos nuestro calendario. Digo, Señor, si el día tuviese 26 horas, te daría un poco más de tiempo. Pero como no la hay, pues cuando me desocupe de esto o de aquello, entonces te buscaré. Pero no le buscamos. Por eso Dios tiene que llamarnos. Decir, ven. Así como le dijo a Pedro, al Simón que está ahí es Pedro, el que luego fue el apóstol Pedro. Pedro, ven. Nos llama a cada uno de nosotros, ven. Porque yo sé que tú no vas a venir por tu propia cuenta. Y nos llama. A veces nos tiene que apretar para que escuchemos ese llamado. Nos tiene que apretar las cuerdas, entonces vemos a los cielos y decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor nos ha ido, te está ahí observando constantemente. Marcos nos está llevando a reflexionar que el reino de Dios avanza porque es Dios quien busca a los pescadores. No porque los pescadores busquen a Dios y le lleven el currículum y le digan, mira Señor, mira todo lo que soy. He pescado tanto, tengo tanta experiencia pescando, ¿no? Es Dios quien busca a sus pescadores. No busca gente con grandes capacidades, con grandes talentos. No está esperando que venga Simón, que venga su hermano, que venga de esto y diga, bueno, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu currículum? No. No está esperando hombres que tenían ningún talento especial. ¿Por qué? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Tenían algún talento especial? No eran sacerdotes, no eran escribas, no eran doctores en la ley, no pertenecían a ningún grupo especial de la sociedad. Eran lo más sencillo del pueblo. Así que ¿quiénes eran a los ojos de la sociedad? Nadie. Eran nadie. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Dice 1 Corintios 1:27, si lo quieren por favor buscar. 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Mis queridos hermanos, amada Iglesia del Señor, lo que el mundo considera indigno, esos son los instrumentos de Dios. Dios nunca ha dependido de la grandeza humana. Él se glorifica usando aquello que la sociedad rechaza, para que cualquier cosa importante que suceda sea toda la gloria para Él y no sea para el hombre. Pensemos por un momento en esta situación. Imagínense, si fuera el caso, que Dios le dice al hombre, bueno, encárgate tú, no hace falta que yo venga, encárgate tú de proclamar el Evangelio, se lo encarga al hombre. ¿Qué es lo que haría el hombre inmediatamente? ¿Quiénes serían los mensajeros del reino? ¿Qué habría hecho el hombre? Empezaría a hacer entrevistas, los mejores currículos, los más doctos en la ley, los mejores preparados, la alta sociedad serían los mensajeros del reino. Y aquellos verdaderamente despreciados, humildes, olvidados por la sociedad, seguirían olvidados. Porque ¿a quién vino el Señor? A los despreciados de la sociedad, a los perdidos, a ellos vino. Por eso el hombre no es el responsable ni es el encargado de proclamar esto. Es Dios quien encarga. ¿A quiénes? ¿A quiénes encarga el Señor? Fíjense, vayamos por favor a 1 Samuel 16:7. Volviendo a la historia de David. 1 Samuel 16:7. Está Samuel ahí, buscando al próximo rey para ungirlo. Y en el versículo 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. A uno de los hermanos de David. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que, mis queridos hermanos, lo importante es lo que Dios ve en tu corazón. ¿Cuál es la disposición de tu corazón? ¿Qué es lo que tú tienes ahí? ¿Cuál es el anhelo tuyo para con el Señor? ¿Qué es lo que tú deseas con el Señor? ¿Qué quieres del Señor? ¿Verdaderamente lo quieres conocer? ¿Lo quieres servir? ¿Verdaderamente qué quieres con Él? Es lo que Él ve. David, allá en su intimidad, en su mundo, con sus ovejas, seguramente pensaba y meditaba, porque ahí cantó los primeros salmos. Él solo, mirando la creación. Nadie se acordaba de él. Pero Dios vio su corazón, vio lo que había dentro de él. Dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados no es un estado de felicidad, no se trata de que yo estoy feliz. ¿Qué es bienaventurado? Es una condición, un estado de aprobación delante de Dios. Dios me ve y Dios aprueba ese corazón humilde, un corazón humilde, humillado delante de Él. Es lo que veía en David. Y es lo que demanda de nosotros. Son estos simples pescadores que seguramente vio en ellos, en lo vasto que cada uno de ellos era, vio su corazón. Y es lo que el Señor busca en nosotros. Dios no busca que tengas grandezas, no busca que tengas grandes habilidades, ni títulos, ni estudios, ninguno. Porque si Dios te quiere usar, lo primero que Él va a hacer, no va a ver tu currículum, va a ver tu corazón. ¿Por qué? Porque luego el Señor te va a capacitar, el Señor es quien te va a dar las herramientas que tú necesitas para el servicio. Tú no tienes que llevar con la mochila de herramientas, el Señor te las va a dar. ¿Tú qué es lo que tienes que disponer? Tu corazón. Abrir tu corazón y decir: Señor, aquí estoy. No tengo nada que ofrecerte, pero aquí estoy. Un corazón humilde. ¿Qué es ese corazón humilde? Reconociendo cuál es mi condición delante de Él. Señor, soy un vil pecador, que te fallo todos los días. Y es lo que soy, no tengo más que ofrecerte, porque yo reconozco quién soy. Entonces es cuando el Señor dice: sí, tú tienes que venir porque quiero que seas un pescador de hombres. Así que, si vemos el versículo 17 y 20, ahí en Marcos donde estamos, Marcos 1, 17 y 20, fijémonos qué es lo que pasa aquí. Dice: venid en pos de mí. Versículo 20, y luego los llamó. Aquí encontramos, mis hermanos, el corazón de este relato. Jesús llama y ellos responden.
Jesús llama. Y el poder que reside en Dios tiene la capacidad de que tú respondas en obediencia voluntariamente. Porque el mismo poder que creó todas las cosas de la nada, el mismo poder que insufló vida en Adán y Eva, ese mismo poder tiene la capacidad de llamarte y decirte, ven, y tú obedecer voluntariamente, porque el Rey te está llamando. En aquellos tiempos normalmente los discípulos buscaban un rabino para que les instruyese en la ley. Pero ellos iban, imagínate, tú ahora vas por las academias, a ver, esta academia, ¿qué profesores tiene? Pues, sí, bueno, este creo que está bien, este no, voy buscando el mejor sitio para ser instruido, ¿no? El mejor colegio para ser instruido, la mejor universidad. Entonces ellos buscaban un rabino prestigioso que les instruyese en la ley. Pero sin embargo aquí Jesús es Él quien elige. No está esperando a que vengan los pescadores y le elijan. Digan, bueno, Jesús, no te conocemos, pero bueno, te vamos a dar una oportunidad de que seas tú quien nos instruya. No, es Jesús quien va y busca a los pescadores. Da la orden. Mis hermanos, no es una invitación formal. No te manda una carta como Hacienda y te dice, bueno, te invito a que vengas al evento. No, es una orden. Lo podríamos ver verdaderamente como una carta de Hacienda. Tienes que pagar. La Hacienda no te da la oportunidad, te da la orden que tienes que pagar. Entonces Jesús no te da una invitación formal, te da la orden, y a los pescadores les dio la orden. Ven, los llamó. Es la orden del Rey, ese Rey que estamos viendo. ¿Y por qué sabemos esto? Si avanzan al versículo 22, ahí en Marcos 1, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. El mismo hecho de que Jesús hablaba era autoridad en sí mismo sus palabras, porque era Dios mismo hablando. Dice, no era como los fariseos o como los escribas, no era como ninguno de ellos que hablaban la ley, pero no tenían autoridad. Pero Jesús decía porque era la autoridad en ese momento, y sigue siendo la autoridad. Mis hermanos, se trata de un falso evangelio enseñar que Dios se somete a la voluntad del hombre, a la voluntad del hombre pecaminoso. ¿Qué imagen tenemos, mis hermanos, tan lamentable de que muchos transmiten sobre Dios? Que más que un rey, parece un mendigo tocando la puerta, esperando que alguien le abra o la atienda o le tenga un poco de pena para ser aceptado. Y es el evangelio que muchas veces hoy se predica. No se predica, mis hermanos, que Dios te da la orden de que te arrepientas y creas en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque predicar que Dios te da la orden de que te arrepientas queda mal hoy en día en estos tiempos. Queda mal en esta sociedad en la cual todo es libertinaje. Queda mal que Dios tenga que darte una orden. ¿Cómo es que te va a dar una orden? Eso queda feo, que alguien te dé una orden. ¿No? La sociedad ha enseñado que cualquier muestra de autoridad es malo. Y es lo que vemos. Y es lo que en muchas ocasiones transmiten a los niños. Y eso es lo que vemos luego en las familias. Los niños no respetan a sus padres, no escuchan a sus padres. Está la sociedad como está. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí detrás enseñando que toda muestra de autoridad es malo. Pero lo vemos en el Señor Jesús. ¿En quién reside toda la autoridad? ¿Qué es lo que hace? Manda a todo hombre que se arrepienta en todo lugar. Así que cuando Dios está llamando, no está ahí a la puerta esperando, diciendo, bueno, a ver si me abre y si quiere, si no molesto tu siesta, no molesto tu intimidad, me abres y quizás entro y te predico el evangelio. No. Dios tiene toda autoridad para entrar, echar la puerta abajo y darte la orden, arrepiéntete. Arrepiéntete porque si no mañana será demasiado tarde y donde vas a terminar no te va a gustar. El lugar del llanto y crujir de dientes. Y no lo hace por maldad, lo hace precisamente porque quiere salvarte. Pero lo vemos mal. Hoy en día se predica un evangelio que ve mal, que Dios tenga autoridad para mandarte a arrepentirte. Así que Dios nos perdona por tener esa imagen de Él, una imagen distorsionada de su grandeza, de su majestad. Mis hermanos, fíjense el versículo 27. Los demonios obedecían sus órdenes. Marcos 1:27. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí. ¿Qué es esto?
¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Si los espíritus inmundos reconocían la autoridad del Señor Jesús, ¿por qué nosotros de verdad nos cuesta tanto, muchas ocasiones, reconocer la autoridad del Señor en nuestras vidas? Si somos suyos, somos su creación. ¿Por qué el ser humano tiene, no sé, tanto desprecio por Dios? Dice en Mateo 10:28, no temáis a aquel que puede destruir, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Es aquel que te está dando la oportunidad de arrepentirte cada día. Todo el Evangelio de Marcos en su totalidad nos va a mostrar y nos va a seguir mostrando la autoridad de Jesucristo. No podemos desligar la autoridad de Jesucristo de este Jesús que nos está enseñando. Así que esta es la pregunta donde nos está llevando Marcos. ¿Quién es este hombre cuya palabra tiene poder? ¿Quién es ese hombre? Y es lo que cada uno de nosotros debemos contestarnos. ¿Quién es ese hombre en quien nosotros creemos? Ese Dios hombre, Jesucristo. Es más que un rabí, es más que un maestro de la ley. Es el Hijo de Dios, llamando. Dice Romanos 10:17, si lo quieren buscar ahí. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cada vez que tengamos que compartir el Evangelio, mis hermanos, recuerda que no estás dando un consejo de vida. No estás dando 5 pasos para ser feliz, no. Es un anuncio donde la misma autoridad que creó todas las cosas es la misma autoridad que tú le estás transmitiendo ese mensaje para que se arrepienta, para que venga a Cristo. Estás llamando a la gente a arrepentirse y creer. No porque tú lo digas, sino porque lo dice el Rey, quien te manda a decir el mensaje. Eso es lo que uno tiene que saber cuando está transmitiendo el Evangelio. No lo diluyas, no lo hagas blando, suave, para que sea aceptado. Di el mensaje como es, porque si no estás predicando un falso Evangelio, vas a provocar que se conviertan de manera falsa. Van a profesar una fe falsa, basada en un Evangelio falso. Y el Señor te va a pedir cuentas de esa alma, porque esa alma terminará en el infierno, porque no ha creído en el Jesús verdadero, en el Jesús de la Escritura. Ha creído en un Jesús falso que tú has inventado. Examina tus oraciones, examina tus decisiones, examina tus prioridades. Puedes darte esa respuesta examinando. ¿Qué estoy pidiendo en mis oraciones? Señor, mis decisiones, ¿cómo las tomo? ¿Cómo tomo mis decisiones? Yo mismo, con mis propios anhelos, mis propios deseos, mis propios pensamientos, o voy a la Escritura y digo, Señor, ¿qué me dices tú sobre esto? ¿Cómo tengo que tomar esta decisión? Y esto es muy a menudo, mis hermanos, y tan habitual en el ser humano, desde la juventud. ¿Con quién me caso? No? Con el que más me gusta, con el más bonito. ¿No? Entonces ahí te das cuenta que el Señor, aunque seas cristiano, el Señor no es el Señor de tu vida, solamente es tu Salvador. Porque si realmente fuera tu Señor y de la Escritura, Señor, ¿con quién tengo que casar? No, son nadie que puede decir, pasa. Pero no estamos dando vueltas, Señor, háblame, Señor, muéstrame, Señor, no sé qué pedimos. El Señor nos ha hablado, dice que nos ha hablado con toda claridad por medio del Hijo, lo dice ahí en Hebreos. Y a veces cometemos errores fatales en nuestra vida porque no nos paramos un momento a pedirle la dirección al Señor de nuestra vida. Nos convertimos en nuestros propios señores. Pero por si acaso no sea que falle, tenemos ahí en la reserva al Salvador. Que bueno, ahora sí dame tu consejo porque la he liado y ahora sí necesito que me ayude a hacer eso. ¿No? Así que el versículo 18 y 19, ¿qué nos dice ahí en Marcos 1, 18 y 19? ¿Qué es lo que demanda de nosotros? ¿Cuál es la respuesta inmediata que demanda de nosotros? Versículo 18, y dejando luego sus redes,
Versículo 20, dejando a su padre. Vemos que la respuesta es inmediata. No hay negociación. No hay preguntas. Bueno, Señor, yo te sirvo, pero ¿qué hay acá? ¿Cuál es la paga? ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está lo que sea? Inmediatamente dejaron sus redes, dejaron a sus padres y le siguieron. Una respuesta inmediata. Sin condiciones de trabajo, sin condiciones de salario. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios obrando en esa mente, en ese corazón, para traer esa convicción, esa paz, esa seguridad de que aquel que te está llamando no tiene solamente el poder para llamarte, tiene el poder para sustentarte en aquello que te llama. Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No importa lo que estés haciendo, no importa lo que tengas entre manos, si oyes la voz de tu Señor y eres suyo porque oyes su voz, responde adecuadamente, escucha y obedece, porque todos los días te está llamando. Y si dices que eres suyo y escuchas su voz, obedece. No te hagas el solo, porque es para tu bien. El Señor te llama a hacer cosas todos los días por medio de su palabra, y a veces nos hacemos, es que no escuché, Señor. A veces hacemos, es que no te escuché, no sabía yo lo que me estabas diciendo cuando hablamos con alguien. Pero el Señor te habla, nos está diciendo, si tú eres mi oveja, si tú confiesas que eres mía, si tú confiesas que yo soy tu Señor y Salvador, por lo tanto vas a escuchar mi voz, vas a obedecer lo que yo te estoy mandando. Así que debemos responder adecuadamente. ¿Qué es lo que dejaron estos hombres? Sus redes, su familia, dejaron su sustento, seguramente lo más valioso que tenían en ese momento, lo que les daba de comer a ellos, a su familia, su barca, que seguramente sería como su empresa en ese momento, su familia, lo que les daba estabilidad, esa seguridad en el presente, en el futuro. No, Señor, es que esto que me estás pidiendo, siento mucho, pero por ahí no pasa. ¿Quién crees que te da lo que tienes? ¿Quién crees que te ha dado lo que tienes? Dice el Señor, que así como te da también te lo puede quitar. ¿Por qué te sujetas tanto a las cosas materiales? ¿Cuál es, mis hermanos, el pensamiento, el amor que tenemos a las cosas materiales? Es ahí donde nos lleva esto. ¿Qué es lo que tú piensas de las cosas materiales? ¿Cuál es el lugar que le has dado en tu vida a las cosas materiales que Dios te las da? Por mucho que tú digas, yo he trabajado, yo esto, ha sido Dios que te lo ha dado, no ha sido tú. ¿Cuántas familias, relaciones, amistades se han roto por causa del amor a las cosas materiales? Así que, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dejaron inmediatamente. Lo seguro que para ellos era lo más importante y lo más valioso. Mira lo que dice Mateo 13:44. Esto nos tiene que llevar a pensar mucho. Mateo 13:44. Cuando el Rey nos llama, debemos vernos de aquí y debemos ver si estamos contestando igual que este pasaje. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Hermanos, así es como nosotros debemos reconocer cuando Dios nos está llamando, nos está diciendo, tú eres mío, yo soy tu Señor y tu Salvador, escúchame. Así es como debemos responder, dejarlo todo, porque lo más valioso que uno puede tener no son las cosas materiales. Las cosas materiales se van a quedar aquí, se pueden perder, se pueden desaparecer en un instante, pero lo que permanece, lo que es firme, lo que no se desvanece, es mi relación con el Señor, porque es eterno. Porque esa relación que tengo con Él, como mi Salvador y mi Señor, va a ser para siempre. Aquí solamente un ensayo de lo que vamos a hacer más adelante. Si aquí no es lo primero para nosotros, ¿cómo lo va a hacer más adelante ahí en la eternidad? ¿Qué vamos a estar haciendo ahí? Mirando hacia atrás como Israel. Estaría mejor en Egipto, comiendo de la olla. Entonces, cuando oyes el llamado del Señor, de tu Rey, la respuesta que debes dar, la respuesta que debes hacer de ti es, Señor, tú eres todo para nosotros. Porque ten por seguro que si Él te llama, Él te quiere llevar a otro sitio, Él te quiere hacer algo contigo en tu vida, te va a proveer también lo necesario para que hagas.
No te llama y te dice, bueno, tú hazlo como puedas, no. Te capacita, te provee todo. Esto no significa que debemos menospreciar a nuestros seres queridos, para nada. Se trata de una cuestión de prioridades. ¿Cuál es la prioridad de mi vida? ¿Quién o qué es la prioridad de mi vida? ¿A quién estoy dando la prioridad de mi vida? Porque recuerden que si no estamos pecando directamente, los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estoy poniendo en el lugar que le corresponde a Dios a cualquier otra cosa. Incluso a mi mismo esposo, esposa, mis hijos pueden estar poniendo en el lugar que le corresponde al Señor. Debemos darle las prioridades a cada cosa en nuestra vida. Las redes representan lo que muchos tenemos o hemos tenido, una vida centrada en nosotros mismos. En nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, como dice mucha gente, yo no hago mal a nadie, estoy en mis cosas, mi trabajo, mi casa y no tengo más. ¿Y Dios dónde está? ¿Está Dios ahí en tu vida? ¿Estás escuchando ese Dios que te está llamando? ¿Hay sitio para todo excepto para Dios? Y puedes ganar el mundo, como dice la Escritura, pero perderse tu alma. ¿Cuáles son las redes que están en tu vida? Esas redes que no quieres soltar. ¿Cuáles son las redes que tienes todavía y que dices, Señor, es que si suelto esto seguramente me quedo en la calle, me quedo sin familia, me quedo sin lo que sea? ¿Qué es lo que no quieres soltar en tu vida? ¿Cuáles son esas redes que te impiden ser ese verdadero discípulo obediente del Señor? Ser un discípulo no significa que ahora cojas y te vayas a África a predicar, ¿no? Simplemente es una vida de obediencia, viviendo para Él y viviendo como Él quiere. Como esto no quiero decir que sea malo tener cosas materiales. El Señor las da porque las necesitamos, las podemos tener, las podemos anhelar, tener un proyecto, pero tiene que haber un propósito primeramente y luego tiene que haber unas prioridades en nuestras vidas. Hermanos, el versículo 17 nos dice que es Él quien transforma. Dice, y haré que seáis, versículo 17, Marcos 1, 17, haré que seáis pescadores. Nuevamente nos lleva a pensar quién tiene el poder para hacerlo. La transformación es obra de Cristo. Y esto debe realmente alegrarnos a nosotros. No dice, os vais a convertir en pescadores, o convertíos vosotros mismos en pescadores. Dice, haré que seáis pescadores. Yo, dice el Señor, yo os voy a transformar. Yo voy a transformar vuestras vidas para que seáis pescadores. Soy yo quien tiene el poder para transformar vuestros corazones, endurecidos por el pecado, en un corazón de carne que lata, que desea hacer mi voluntad. Y eso nos tiene que alegrar, hermanos, porque si lo hiciéramos con nuestras fuerzas, no estaríamos ninguno aquí, absolutamente ninguno. Piensen por un momento quiénes eran esos pescadores que estaba llamando el Señor. No estaban preparados ninguno de ellos. Ninguno de ellos tenía ese carácter perfectamente como Cristo. Ninguno de ellos. ¿Quién era Pedro? Temperamento, no había nadie que lo aguante. Era impulsivo en todo lo que hacía. Inmediatamente cualquier cosa que le ocurría, contestaba inmediatamente. Cuando el Señor Jesús le está anunciando su muerte, no se para pensar bien, pues a lo mejor esto tiene que suceder porque el Señor les dijo, tiene que suceder. Impulsivamente dice, ¿qué esto no te contesta, Señor? Y el Señor tiene que reprender. Pero, aléjate de mí, Satanás. Su carácter era explosivo. Juan, Santiago. Así que ninguno de ellos puede decir yo, me llamó el Señor porque estaba perfectamente preparado. No, dice, yo soy el que te transforma. Tú debes disponer tu corazón para yo transformar, yo te voy a transformar. Y eso a nosotros nos debe causar una tranquilidad. Una tranquilidad de saber que en mi debilidad, en mi impotencia para cambiar, es Dios quien tiene la capacidad para transformarme. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Acudir a sus pies, Señor. No puedo con esto. No puedo con este pecado, no puedo con esta situación, no puedo con esto que me está ocurriendo. Pero tú sí puedes. Tú puedes transformarme, transformarme a la imagen de Cristo. Es lo que uno tiene que hacer. Acudir a quien sí tiene el poder. Tú no tienes el poder. Un médico no tiene el poder, menos un psicólogo tiene el poder para transformar tus pensamientos o tus ideas. No.
Solamente Dios, solamente Cristo tiene el poder para verdaderamente cambiar y ayudarte a desechar con aquello con lo que estás luchando. Con aquella batalla que tienes en tu familia, con aquella batalla que tienes, o sea, en tu trabajo, con lo que sea que estés lidiando. Él sí tiene el poder para transformar. Y es lo que les estaba diciendo a ellos. En otro relato, en esta misma situación, cuando Pedro se da cuenta de quién él es y quién es Cristo, dice: aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Tranquilo, yo sé quién eres. El Señor nos conoce. Sí, pero yo te voy a transformar, yo te voy a hacer te voy a transformar en ese pescador de hombres. Y cuando estés en esa situación que te has manchado completamente de pecado, no te alejes de Dios. Él sabe quién eres. No lo rechazas, ven a Él, acude a Él para que te cambie, te transforme. ¿Qué por favor Filipenses 1:6? Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es algo que hizo sus primeros discípulos, es algo que hizo con cada uno de ellos, es algo que el Señor está haciendo contigo y conmigo constantemente. La buena obra, ven que te voy a hacer mi discípulo. Esa buena obra que inició el Señor Jesús en tu vida, en la mía, la perfeccionará. Él la perfeccionará. Eso tiene que causar alivio, paz, tranquilidad a nuestro corazón. Porque a veces nos atribulamos y decimos: Señor, es que no puedo con esto. Y nos afanamos y estamos ahí. Dice el Señor: yo soy el que perfeccionarás ahora. Tú confía en mí, confía en mi poder, confía en mis fuerzas. Es lo que nos pide el Señor. Así que es importante, mis hermanos, el orden. Dice el Señor: venid en pos de mí. Nos llama: ven a mí. Yo te transformaré. Y es lo que uno tiene que buscar. Cuando el Señor nos llama, ir. Y junto a Él, junto al Señor Jesucristo, aprender a caminar con Jesucristo. Porque si no aprendemos a caminar con Él, mis hermanos, no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Dice ahí Juan 15:5. Yo soy la vida. Separados de mí, nada podéis hacer. Por mucho que yo quiera, voy a salir a evangelizar, voy a salir al mundo, me voy a ir a donde sea a compartir el Evangelio. Dice el Señor: fuera de mí nada puedes hacer. Primero debemos aprender a caminar con Cristo, aprender a caminar y depender de Él. Si no aprendemos eso, por muchas cosas que hagamos para Él, pero si lo hacemos sin Él, no vale para nada. Más lo dice Pablo: ¿de qué vale que yo predique el Evangelio, yo haga todas esas cosas, si luego yo mismo me pierdo? Por eso Pablo constantemente buscaba caminar con Cristo. Y es lo que nosotros debemos aprender. Antes de hacer nada, antes de que quieras emprender nada, antes de que quieras lo que sea que estés planificando, primeramente asegúrate de que lo estás haciendo junto a Cristo, caminando con Cristo. Para que sea Él, sea su fuerza, sea su poder, no sea tu inteligencia, no sean tus buenos deseos. Sea la sabiduría de Dios y anda en lo que sea que hagas. Para la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, porque al final todo lo haces para el Señor y todo es el Señor. Pero asegúrate de que has aprendido y estás aprendiendo a caminar con Cristo. De que no solamente es un amuleto que está ahí y cuando lo necesitas lo coges. Constantemente, donde sea que vayas, vas junto a Él. No vayas a ningún sitio, no te muevas si el Señor no va contigo. Si no estás seguro que estás con Él, no te muevas, no vayas a ningún sitio. Así que, terminando con esto, hermanos, esto lo experimentó el apóstol Pedro. Eso lo experimentó el apóstol Pedro. Cuando tú aprendes a caminar con el Señor, verdaderamente aprendes a que Él es tu Salvador y tu Señor, y que es de Él de quien dependes, y es a Él a quien le debes toda tu fidelidad. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando pecas, cuando caes en pecado, te tienes que doler tanto como Pedro cuando le negó al Señor. Dice ahí Pedro en Lucas 22:62: y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él aprendió a caminar junto con el Señor. Señor, te he fallado. He fallado a aquel que está a mi lado constantemente.
Y nos tiene que doler esas situaciones. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? ¿Qué es lo que ocurrió después? Ahí en Juan 21, el Señor lo restauró. Juan, ¿me amas? 3 veces. Una por cada vez que le digo, Juan, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Y qué dijo el Señor? Y Juan, cuando te has arrepentido, pues nada, sigue con tu vida de pecador. No, te volvió a decir, sigue. ¿Por qué? Porque aquella buena obra que empezó en Pedro y en nosotros, la perfeccionará. No te va a dejar tirado. Pero ¿qué tienes que hacer? Arrepentir y dolerte por tus pecados y venir a Cristo y decir, Señor, he pecado. Y el Señor, como es fiel y justo, perdonará tu pecado y te volverá a decir, sigue aprendiendo a caminar conmigo, sigue aprendiendo a estar a mi lado, sigue aprendiendo a depender de mí. Esa es la vida cristiana, nuestro proceso que estamos aquí en este mundo para que seamos perfeccionados en la imagen de Cristo. Constantemente vamos aprendiendo conforme también vamos fallando. Y eso es la misericordia y la gracia del Señor. Que nosotros como seres humanos queríamos a la primera, me has fallado, se acabó el asunto. Ya no hay más. Quedamos en paz, muy amigos, nos damos la mano, pero cada uno por su lado. Pero el Señor no hace eso. Nos vuelve a levantar, nos vuelve a preguntar, ¿me amas? Para que tu corazón realmente esté tranquilo y diga, sí, te amo, pero te he fallado. Y el Señor te dice, tus pecados te son perdonados. Continúa siguiendo. Iniciamos recordando a mis hermanos que los discípulos no eran el centro de esta historia, no era Cristo. Así que la pregunta que debes hacerte, que debo hacerme yo también, no es qué es lo que dejaron los discípulos por seguir a Cristo, que sí, dejaron cosas importantes para ellos. Pero al final si te pones a pensar son cosas pasajeras. La misma familia es pasajera, porque todos tenemos un inicio y un final en este mundo. Así que la pregunta verdaderamente importante no es eso. No es lo que yo voy a dejar o voy a perder por seguir a Cristo. ¿Sabes cuál es la pregunta importante? ¿Qué dejó Cristo para que tú puedas seguirlo? ¿Qué es lo que dejó Cristo para que tú ahora puedas seguirlo? Puedas decir, Señor, yo quiero caminar contigo. Y te da la posibilidad de hacerlo. Los discípulos dejaron sus redes, lo más valioso para ellos, pero Cristo dejó su trono. Se entregó. Y verdaderamente lo más valioso, que es su vida. La vida del justo por los injustos. Eso es lo que Él entregó por ti. No cosas vanas, no cosas pasajeras. Lo más importante, lo más perfecto que ha visto la creación, eso es lo que Él entregó por ti, para que tú puedas caminar junto a Él. Para que tú puedas ser un discípulo verdaderamente obediente al Señor Jesucristo. Así que pensemos en esto, meditemos en esto. No hay nada en este mundo que se pueda comparar, mis hermanos, con recibir ese llamado del Señor. Ven, sígueme. Nada en este mundo puede hacer el mismo llamado. Quizás temporal, pero se va a acabar. Pero un llamado eterno que persiste, que nunca se va a acabar, nadie te lo puede hacer más que Cristo. Y si has recibido ese llamado, asegúrate de que estás respondiendo adecuadamente, día tras día. Cuando el Señor día tras día te despierta, no te despierta sin más, sin ningún propósito. El Señor te está viendo y te despierta un día más con un propósito, y es para que seas un discípulo obediente. Responde adecuadamente. Segundo, no tiene la seguridad de ser un discípulo por medio de la predicación de la palabra. Viene la fe, está recibiendo el llamado del Señor. Arrepiéntete y cree y síguelo, porque está recibiendo el llamado. Sé obediente, porque mañana quizás puede ser demasiado tarde. Hoy, ahora es el momento de escuchar el llamado. Asegúrate de que eres un discípulo del Señor y que estás siguiendo a Cristo y no estás siguiendo a ningún otro Cristo falso, a ningún evangelio falso. Asegúrate de que estás siguiendo al Cristo verdadero, al que murió en la cruz y resucitó para hacer posible de que tú seas su discípulo. No solamente posible, pero hacerlo verdaderamente cierto, porque Él te llamó. Es maravilloso que tú pienses, que pensemos que aquel que murió en la cruz, allí en ese momento, estaba pensando en cada uno de nosotros. Estaba pensando que te iba a llamar. Ven, porque vas a ser mi discípulo y yo te voy a transformar. Así que ese maravilloso regalo, mis hermanos, amémoslo, cuidémoslo. No porque se pierda, sino porque es valioso. Y vivamos día a día para darle gloria a ese Dios que hizo esto por nosotros. No hay mayor regalo, no hay nada en este mundo que puedas tener más valioso que eso. Recuerda esto y medita cada vez que por alguna circunstancia, algo que se cruce en tu vida, te lleva a menospreciar ese llamado del Señor. Medita en esto.
Nada ni nadie te puede dar lo que el Señor te da. Amén. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambia.